Como que falta la Ari, ¿no? Se ha ido temprano otra vez. Últimamente está muy rara, no sé qué le pasa. Ya, la noto muy rara, ya no está tan feliz. Dejar de hablar de ella, siempre ha sido un bicho raro. Claro, como tú no eres el centro de atención. Y además, tú no eres la única que tiene siempre problemas, ¿sabes? Yo a ti no te he preguntado. Pero parad ya. Estábamos hablando de lo que le pasaba a la Ari. En los anteriores partidos estaba muy rara. Es verdad, últimamente está como más distante, más diferente. No tiene esa chispa que tenía antes. Sí que es verdad, ¿no? Como que en los partidos se le nota un poco rara, ¿no? Que no corre igual, no le da por regatear como ella lo hacía por la banda. Pero tengo mazo hambre. ¿Y si vamos a comer una pizza o algo? Hay menú de 7 euros. Está todo bueno. Pero si invitas... Si invitas, claro. ¿Invitas? Ah, bueno, pues sí, bueno, entonces, si invitas, pues claro. Vamos a cambiarnos. Que lo hace siempre que llevas el tapado. Que es el penal, eso es. Hola, Ari. ¿Tú pues? ¿Y tú qué haces aquí? Chaima acaba de entrar, ha saludado, solo no tienes que hablar así. Ay, mira, bueno, ya está. Bueno chicos, yo estaba aquí para comentaros, bueno, no sé si me habéis notado diferente estos últimos días, y bueno, he ido al psicólogo y tal y me han diagnosticado depresión. ¿Qué significa tener depresión? La depresión es un trastorno de salud mental donde te sientes triste, cansado, sin ganas de hacer nada, todo se te hace un mundo, es muy complicado. Es verdad, ¿y qué te pasa? Porque mi mamá también sufre de depresión por la pérdida de sus hijas y la pasa muy mal. Pero no tiene por qué ser causado, o sea, a veces viene porque sí y no te ha pasado nada. Bueno, también tienes razón. Pues Ari, es muy complicado porque yo antes no sabía lo que era la depresión. Pero mi tía tuvo un intento de suicidio y tiene ansiedad y lo ha pasado muy mal. Y yo pues te puedo entender y tienes aquí mi apoyo para lo que necesites. Pues aquí estamos todos para ayudarte y apoyarte. Oh, frena, Carlos, ¿cómo que todos? Pues todos. No. Porque somos A mí no, amigos. a mí no me cuentes. Pues te pones. Pues en mi país la gente que tiene algún trastorno, pues como tú que tiene depresión, se las trata como si no pudieran hacer nada. Por ejemplo, con tu depresión, pues no puedes hacer esto porque vas a empeorar, pero no estamos en mi país, aquí tienes más recursos y como ves tienes a mucha más gente que te va a apoyar y va a estar aquí para ti. Igual te digo lo mismo, en mi país también es igual, ya como que la salud mental tampoco le presta tanta atención como aquí. Así que también si estamos todos para ayudarte y algún consejo pues también te lo puedo dar. Gracias chicos por todos los mensajes de cariño y yo os lo agradezco mucho y bueno, os quiero mucho y no sé cuándo volverá a ser la de antes, pero nada, os quiero mucho. Esperemos que pronto. Mientras dices que es imposible, hay alguien que lo está logrando. Dices que es tabú, pero tú lo estás pasando. Otro día más y mi mente va a explotar, pensar que todo sigue igual y que nada va a cambiar. Necesito descansar, ya no puedo más, quiero desaparecer y perderme en el ayer. Vuelvo a caer, sigo sin responder, me respondo a mí mismo que no quiero correr. Solo quiero ser fuerte, levantarme otra vez, seguir mi tratamiento y acabarlo de una vez. No necesito escuchar las críticas para seguir el camino que me lleva a aprender, que nadie me diga que tengo que ser la persona que yo mismo no quiero ser. Voy a seguir adelante, voy a mirarte y al fin todo va a suceder. Voy a aceptarme, voy a cuidarme, voy a salvarme. Es bueno ver Yo lo cambio todo. poderosamente.